Buenos días, finalizando la semana 12, quise traer algo, un poco de teoría y como un poco para dar esa conclusión final. En este artículo de investigación es la economía, es como ciencia o algo parecido a la ciencia. Entonces tenemos como problema inicial una pregunta clave. ¿Puede la economía operar en el mismo grado de certeza que las ciencias duras? Tenemos una analogía central que es la física de Aristóteles versus Newton y Einstein, y en economía coexisten teorías falsas sin consenso para descartarlas. Entonces, es como conclusión, comparar la física con la economía ayuda a entender por qué en la economía le cuesta ser vista como una ciencia estricta. En física, cuando una teoría no explica bien lo que pasa en realidad, se deja de usar. Por ejemplo, las ideas de Aristóteles se abandonaron cuando se probó que estaban equivocadas. Más adelante, las ideas de Newton no desaparecen del todo con Einstein, pero sí quedaron limitadas a ciertos casos. Esto demuestra que en las ciencias duras hay una regla clara. Si la evidencia contradice una teoría, esa teoría se corrige o se desplaza por otro mejor. ¿Por qué? Porque necesita tener ese sustento de esa información que se está dando. La economía suele pasar por algo distinto. Existen teorías que se contradicen entre sí y aunque los datos hayan puesto en duda, siguen enseñándose y a veces vuelven a ser las más usadas. No siempre hay un acuerdo sobre cuáles teorías deberían descartarse, por eso la economía no avanza siempre sumando conocimiento, sino que a veces repite debates antiguos y vuelve a enfoques que ya se habían cuestionado. La idea principal de esta comparación en que está, en que en la economía no hay reglas tan claras y aceptadas para comprobar y descartar las teorías. Aunque muchas teorías se presentan como científicas, en la práctica eh, a veces se encuentran situaciones que no soportan estas mismas teorías. Por eso el autor concluye que la teoría todavía no funciona como una ciencia plenamente consolidada, sino como una disciplina que usa métodos parecidos a los de la ciencia. Acá tenemos dudas sobre el carácter científico de la economía. Entonces tenemos ciclos de dominación teórica, que fueron clásicos, neoclásicos, keynesianos, nuevos ciclos, nuevos keynesianos, retornos de ciclos de teorías antiguas. Un problema lógico, la teoría A vuelve a dominar aunque la realidad cambió. Acá era lo que hablábamos anteriormente, que vuelven y se miran esas teorías. Una conclusión parcial, la evolución teórica no sigue la lógica del progreso científico. En este rubro tenemos como conclusión mirar los ciclos de las teorías dominantes en economía muestra una diferencia clave frente a cómo avanza una ciencia. Con el tiempo, ha sufrido diferentes corrientes, la clásica, la neoclásica, la keynesiana, nuevos clásicos, nuevos keynesianos, pero el cambio entre ellas no siempre significa que una teoría vieja se descarta para siempre, por siempre, porque está equivocada. A veces las teorías que parecían superadas vuelven a ser las más influyentes, incluso cuando la economía y el contexto ya han cambiado. Esto genera un problema central. Si una teoría vuelve a dominar después de haber sido cuestionada por los datos, entonces no se está usando el criterio firme de decir, esta ya no sirve. Es una ciencia madura, una teoría que no explica bien la realidad se reemplaza por otra que explique mejor. En economía, como conviven teorías que no son compatibles y además vuelven una y otra vez, es difícil ver avances continuos. Por eso el autor dice que la economía no sigue del todo la lógica típica del progreso científico, sino que se mueve en ciclos donde pasan también factores distintos a la evidencia. Entonces por eso era la comparación inicial de la ciencia.
multiplicidad de escuelas y corrientes. Entonces tenemos derecha, neoclásicos, monetarias y nuevos clásicos. Estas corrientes suelen partir de la idea de que el mercado tiende a equilibrarse por sí solo y que el Estado debe intervenir lo más posible. Aunque sus modelos han fallado o se han quedado cortos en el momento de crisis, siguen siendo muy influyentes en universidades y en decisiones de política económica. Esto sugiere que su permanencia no depende solo que también esté explicada la realidad, sino también de que encajan con ciertos intereses económicos y políticos, lo que pone en duda que sean completamente neutrales. Tenemos la derecha. En el centro, entonces tenemos keynesianos y post-keynesianos. Las corrientes del centro aparecen para corregir problemas del enfoque neoclásico, sobre todo cuando se presentan situaciones como de desempleo, precios que no bajan fácilmente o crisis económicas. Sin embargo, en vez de crear una sola explicación aceptada por la mayoría, se dividen en muchas interpretaciones y propuestas que compiten entre sí. Esto muestra que incluso se reconoce que un enfoque dominante tiene fallas. A la economía le cuesta ponerse de acuerdo en una base teórica sólida y estable. En el enfoque de izquierda tenemos marxismos y corrientes críticas. Las corrientes de izquierda hacen una crítica fuerte a cómo funciona el capitalismo y señalan que la teoría económica dominante no es neutral, aunque ofrecen ideas útiles para entender problemas de fondo y procesos de largo plazo. Tampoco forman una sola teoría con consenso general, sino varios enfoques diferentes. Que estas corrientes convivan sin reemplazar de forma definitiva el enfoque dominante refuerza la idea de que en la economía no hay un mecanismo tan claro para validar o descartar teorías como en las ciencias duras. Listo. En la conclusión comparativa que tenemos, que existen muchas escuelas económicas que contrastan con lo que pasa en las ciencias duras, donde la teoría central no se discute desde cero cada generación, sino que se mejora poco a poco. En la economía, en cambio, las teorías se disputan constantemente y se cambian sin que haya un acuerdo final sobre cuáles quedaron demostradas como falsas. Esta división permanente hace difícil acumular conocimiento y muestra que en la evolución de la economía influyen factores que van más allá de la evidencia. Ambigüedades metodológicas, tenemos la declaración versus la práctica. Aunque la economía dominante dice que se basa en datos y en poner a prueba sus teorías, el autor afirma que muchas veces ocurre lo contrario. Con frecuencia se construyen modelos desde supuestos muy abstractos y luego no se verifican de manera fuerte con la realidad. Esa diferencia entre lo que la disciplina afirma y lo que realmente hace debilita su imagen científica, porque las teorías no siempre abandonan cuando los hechos la contradicen. Acá, en influencia filosófica, según el autor, la economía tiene influencias filosóficas que no siempre encajan entre sí. Por un lado, la toma de ideas que prioriza la lógica y la deducción por encima de la experiencia. Por otro, se presenta como una disciplina basada en la evidencia y en la prueba de teorías, asociado a corrientes como el positivismo y una lectura de Popper. El problema es que esa postura empírica muchas veces queda más en el discurso que en la práctica, lo que lleva a usar de forma incompleta la idea de poner a prueba y descartar teorías cuando los datos se contradicen. En el caso del modelo walrasiano, el autor usa el modelo walrasiano para mostrar estas dificultades. Dice que este modelo se construye como un sistema muy matemático, donde primero se decide a qué resultado se quiere llegar y luego se eligen los supuestos para demostrarlo.
En vez de plantear ideas que se puedan comprobar claramente con la realidad, como casi no se valida con datos, ha recibido críticas fuertes. Keynes los llamó puros disparates. Calder dijo que era un obstáculo para que la economía se volviera ciencia, y Eicher afirmó eh, por ese tipo de enfoque las economías aún no pueden considerarse una ciencia plana. Acá en Economía, Ideología y Poder, el autor concluye que la teoría económica no es totalmente neutral. Explica que muchas teorías, sobre todo las más dominantes, terminan favoreciendo ciertos grupos. Ejemplo, al capital financiero. Aunque se presentan como objetivas, esto se ve en algunas políticas económicas inspiradas en el enfoque neoclásico. Pueden generar efectos negativos como desempleo, caída del salario o recesiones, y aún así esas ideas no se dejan de usar. Que estas teorías sigan vigentes a pesar de los resultados negativos para muchas personas, sugiere que se mantienen no solo porque sean verdaderas científicamente, sino porque sirven a ciertos intereses económicos y políticos. En este sentido, la teoría económica funciona también como una forma de justificar a ciertas relaciones de poder, lo cual choca con la idea de una ciencia completamente objetiva. Entonces, si a unos sectores les funciona y es viable, por eso permanecen activas. Acá como una conclusión preliminar con base en el análisis del autor, el autor dice que el carácter científico de la economía es como mínimo discutible. Señala que hay una carga ideológica que influye tanto en las teorías en su uso, y eso hace difícil separar lo que es análisis técnico de lo que son opiniones sobre cómo debería de ser la economía. Por eso también se complica definir programas académicos totalmente objetivos, porque no hay reglas indiscutibles para escoger qué teorías enseñar como válidas. Ante esto, el autor pide más humildad intelectual por parte de los economistas. Reconocer las limitaciones de la disciplina ayuda a evitar posturas cerradas y a evaluar con cuidado, de forma crítica, las distintas corrientes del pensamiento económico. O sea, nos pide que seamos unidos y compartamos nuestro conocimiento. Y finalmente, como ya la conclusión final, el autor aclara que esas críticas no significan que la economía no sirva. Lo que dice es que la economía no estudia fenómenos naturales como la física, sino fenómenos sociales, y eso hace que sea más difícil de estudiar y comprobar ideas. Esto elimina el valor del conocimiento económico, pero exige más cuidado al interpretarlo y aplicarlo. Aunque la economía ha mejorado en rigor y en herramientas de análisis para el autor, eso todavía no basta para decir que es una ciencia plena. Por eso propone entenderla como una disciplina en construcción, que ha avanzado pero aún no cumple por completo los criterios que suelen tener las ciencias ya consolidadas. Acá vemos el autor que hace una crítica muy acertada a la realidad, donde pone y tiene en cuenta todo el factor social. La economía no siempre se mueve igual, todos los factores sociales lo impactan. Muchas veces nos llegan situaciones a las que nunca hemos conocido, como lo fue la pandemia del COVID-19. Y acá hablábamos que la economía no es una ciencia estándar y clara. Por ejemplo, la parte social en este ámbito impactó mucho. Muchas personas tuvieron una economía muy estable, pudieron tener mucho más dinero en la pandemia, pero otras personas no tuvieron la misma estrategia y tuvieron situaciones en las cuales no fue muy conveniente económicamente. Entonces acá vemos que los factores sociales pueden impactar mucho. Estábamos bajo un mismo suceso que era el COVID-19, pero cada persona tenía una situación diferente que lo podía afectar. Muchas gracias.